Auschwitz-Birkenau. El nombre por sí solo es suficiente para erigir un muro de sombras en la memoria del siglo XX. Fue el epicentro del horror industrializado, la fábrica de muerte, donde la Alemania nazi ejecutó su macabra solución final. Más de 1 millón de almas, en su mayoría judías, encontraron su fin entre sus alambradas. Pero el infierno tiene muchos círculos, y dentro de aquel lugar existieron figuras cuya maldad trascendió incluso la barbarie de los campos. Figuras que, bajo el pretexto de la ciencia, desataron una crueldad sin límites. Hoy, en este nuevo capítulo de nuestro recorrido por la historia, nos adentraremos en la oscura figura de uno de esos hombres, el Dr. Josef Mengele. Acompáñenos a desentrañar su paso por Auschwitz, sus experimentos y el trauma imborrable que dejó en quienes, por azar del destino, cayeron en sus manos. Josef Mengele llegó a Auschwitz en mayo de 1943, después de haber sido herido en el frente de guerra. No llegó como un verdugo común, sino como un médico educado en las más prestigiosas universidades alemanas. Un hombre con un doctorado en antropología y otro en medicina. Sin embargo, su intelecto no estaba al servicio de la vida, sino de una ideología perversa, la obsesión por la pureza racial y la herencia genética. En Auschwitz encontró el laboratorio perfecto, un lugar donde no existían leyes ni ética que pudiera detenerlo. Su llegada coincidió con un brote de una enfermedad llamada Noma, una gangrena facial que afectaba especialmente a los niños. Mengele, en lugar de limitarse a tratar de aliviar su sufrimiento, vio una oportunidad. Separó a los enfermos del resto, creando un pabellón infantil, pero no para curarlos. Los estudiaba, los fotografiaba y los sometía a tratamientos experimentales e inútiles, simplemente para observar el progreso de la enfermedad. La mayoría de aquellos niños, huérfanos de la moral, murieron de forma lenta y dolorosa. Pero si hay una obsesión que definió a Mengele por encima de todas, fue la que sentía por los gemelos. En su retorcida visión, los gemelos eran la clave para desbloquear los secretos de la herencia genética y demostrar la superioridad de la raza aria. Por ello, daba órdenes estrictas a los oficiales en las rampas de selección. Cuando un tren llegaba, debían gritar Zwillinge heraus, gemelos fuera. Los apartaba de la muerte inmediata, pero solo para ser arrastrados a una pesadilla aún más íntima y personal. Los gemelos eran conducidos a barracones especiales. Al principio, muchos pensaban que habían recibido un trato de favor. Se les permitía conservar su ropa y su pelo. Pero pronto comenzaba el calvario. Eran sometidos a interminables análisis de sangre, a mediciones obsesivas de sus cuerpos, a radiografías. Se les arrancaba el cabello y los dientes para ser estudiados. Mengele los trataba como conejillos de indias, inyectándoles enfermedades, transfiriendo sangre de uno a otro, y en los casos más macabros, cosiendo a gemelos para intentar crear siameses artificiales. Todo el proceso quirúrgico se realizaba sin anestesia. El quirófano de Mengele no era un lugar de curación, sino una cámara de tortura con batas blancas. Nos llamaban los niños de Mengele. Mi hermano y yo teníamos 7 años. Nos desnudaban y nos comparaban durante horas. Él nos miraba fijamente, con una calma que helaba la sangre. Luego venían las agujas, los líquidos que nos quemaban por dentro, las fiebres. Y al día siguiente, él volvía con su libreta, anotando cómo nos estábamos muriendo. Nunca supimos si buscaba curarnos o matarnos. Creo que para él era lo mismo. La crueldad de Mengele no era un estallido de ira, sino un procedimiento metódico. Se ganó el apodo de El Ángel de la Muerte, no solo por las muertes que provocaba, sino por la sonrisa amable y la aparente bondad con la que se acercaba a sus víctimas, especialmente a los niños, para luego conducirlos a la oscuridad. Les daba caramelos y ropa bonita antes de llevarlos a su laboratorio o directamente a las cámaras de gas. Cuando un grupo de gemelos dejaba de ser útil para su investigación, eran asesinados mediante una inyección letal en el corazón, y sus cuerpos eran diseccionados para un análisis post-mortem comparativo. Se calcula que de aproximadamente 1.500 pares de gemelos que pasaron por las garras de Mengele en Auschwitz, solo sobrevivieron unos 200. Para Mengele, la vida en Auschwitz era un festín interminable de sujetos de estudio. Pero su reinado de terror tenía los días contados. A finales de 1944, con el Ejército Rojo avanzando implacablemente hacia el oeste, los nazis comenzaron la desesperada evacuación del campo. Mengele huyó de Auschwitz el 17 de enero de 1945, llevándose consigo sus preciados cuadernos de notas y sus horribles muestras médicas, ojos, órganos,
y cráneos de sus víctimas. Se internó en el caos de la Alemania en retirada y desapareció. La huida de Mengele marca el inicio de uno de los capítulos más frustrantes de la posguerra. Durante más de 30 años, este criminal de guerra evadió a la justicia. ¿Cómo pudo un hombre tan notorio, un médico con un rostro reconocible, escapar de los cazadores de nazis durante 3 décadas? ¿Fue negligencia, complicidad o simple mala suerte? Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la comunidad internacional hizo todo lo posible por capturarlo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos leer tu perspectiva. Tras pasar por Austria y Alemania, Mengele, con la ayuda de una red de colaboradores y familiares, obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja bajo un nombre falso y huyó a Argentina en 1949. Buenos Aires, bajo el gobierno de Perón, se había convertido en un refugio para muchos nazis. Allí, Mengele vivió sin demasiados sobresaltos, e incluso su familia lo visitó. Pero la presión internacional y la captura de Adolf Eichmann en 1960 por el Mossad israelí le hicieron sentir que el cerco se cerraba. Huyó primero a Paraguay y luego a Brasil, donde vivió sus últimos años bajo nombres falsos, siempre temeroso de ser descubierto, pero sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Vivió en un semi-aislamiento, mantenido por su familia en Alemania, que nunca dejó de apoyarle económicamente. Mientras los supervivientes de sus atrocidades cargaban con las cicatrices físicas y psicológicas para siempre, Mengele nadaba en piscinas, leía y veía películas en su escondite brasileño. El 7 de febrero de 1979, mientras nadaba en una playa de Bertioga, en Brasil, Joseph Mengele sufrió un derrame cerebral y se ahogó. Murió a los 67 años. Fue enterrado bajo una lápida falsa con el nombre de Wolfgang Gerhard. Durante años, su familia y allegados mantuvieron el secreto. No fue hasta 1985, gracias a una operación internacional y el trabajo de investigadores incansables, que sus restos fueron exhumados e identificados positivamente. El ángel de la muerte nunca fue juzgado por sus crímenes. Murió libre, viejo e impune. La impunidad de Mengele es una herida abierta en la historia de la humanidad, pero su legado no es el de su ciencia falsa ni el de su vida. El verdadero legado reside en las personas que lograron sobrevivir, en esos niños, ahora ancianos, que han dedicado su vida a contar lo que vieron, a ponerle voz a los que fueron silenciados en sus terribles laboratorios. Testimonios como el de Eva Moses-Kor, quien junto a su hermana Miriam fue una de las conejillas de Indias de Mengele. Ella fundó un museo del Holocausto en Indiana y en un acto de una valentía inmensa llegó a perdonar a los nazis, no porque olvidara, sino para liberarse a sí misma del odio. El perdón, decía, no es para los verdugos, es para las víctimas. Estas voces son el único antídoto contra el olvido. Ellos nos recuerdan que detrás de las frías estadísticas y los macabros experimentos, hubo personas con sueños, familias y nombres. La historia de Joseph Mengele no es solo la de un médico criminal, es la historia de cómo el ser humano es capaz de despojar de su humanidad a otros en nombre de una idea, y de cómo la comunidad internacional falló, pero también es la historia de la resiliencia, de la memoria y de la lucha incansable de los sobrevivientes para que algo así no se repita. Nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre un tema difícil. ¿Crees que el acto de perdonar, como hizo Eva Moses-Kor, puede ser una herramienta de sanación personal para las víctimas de atrocidades tan inimaginables? ¿O consideras que hay crímenes que están más allá de cualquier posibilidad de perdón? Es una pregunta compleja, sin una respuesta fácil. Te invitamos a compartir tu reflexión con nosotros en la caja de comentarios. Si este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia te ha resultado interesante y crees que es importante mantener viva la memoria, por favor, apoya nuestro contenido. Dale me gusta para que este video llegue a más personas y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos los sucesos que han marcado a la humanidad. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy.